Entonces, ya les voy a mandar, jóvenes, la especificación ya para el trabajo que tenían que hacer. Como les digo, es parte de ese examen final. No sé cuánto va a valer, posiblemente 50%, 80% o el 100% de la nota. Entonces, lo hacen, ¿verdad? Creo que ya, como les digo, no se va a complicar la vida con tomar tantas variables, ¿verdad, jóvenes? Sí. Tal variables que sean, pues, dos, por ejemplo, ¿verdad? Para no ser tan complejo. Igual como les digo, hay cosas que la verdad que por cuestión de tiempo no se puede dar de forma tan específica. Entonces, sí es necesario que tal vez tengan pocas variables, ¿verdad? Para que tampoco se les haga muy difícil, ¿verdad? ¿Sí? No sé si durante el semestre si les exigieron que pusieran dos, tres, cuatro variables, no sé, durante el semestre, ¿verdad? En este caso en particular, jóvenes, para no irnos pues para que no sea tan cansado, ¿verdad? Y como vamos casi corriendo, ¿verdad? Pues en este caso, pues sí les recomiendo que tomen pocas variables, ¿no? A tomar 10, 5, no tomen pocas, tomen dos, ¿verdad? Sí. Bueno, otra cosa, jóvenes, el examen de ustedes ya me dieron una fecha tentativa. Creo que en macroeconomía 3 también ya dijeron cuánto es ese examen también, ¿verdad? Tentativamente. Entonces el examen, en este caso para ustedes, de econometría tentativamente, ¿verdad, jóvenes? Sería, vamos a ver, econometría. Ya les digo, es tentativo, ¿verdad, jóvenes? Porque a veces cambian, ¿verdad? Entonces, porque me habían cambiado econometría la vez pasada, entonces posiblemente pueda cambiar. Yo puedo tener, comparto el calendario, porque si lo cambio. Bueno, entonces sería econometría, sería para el 26, jóvenes, o sea, lunes, lunes 26, ¿sí? Y sería de 19 a 21 horas, igual 20 minutos para subir su documento. Esa fue la fecha que me indicaron. Por una parte, pues a muchos, la verdad que a veces no queda muy bien, ¿verdad? Porque a veces la pasan de fiesta el día 24, 25, y te quieren 26 y ya luego pues ya se quiere levantar. Entonces, ya tuve la experiencia, jóvenes, con 10 escuelas de vacaciones y sí, la tasa de éxito, dirían ustedes, fue en baja, ¿verdad? Casi el 40% ganó el curso, los demás perdieron, porque cayó 26, entonces como que no sé, no estudiar, entonces, no sé. Bueno, era curso de microeconomía, no sé qué les pasó la verdad. Bueno, entonces jóvenes, porfa, ya apunta. El examen sería entonces el día 26 y pues sería de 19 a 21 horas sería ese examen. Y nuevamente, pues 20 minutos para subir su documento. Les tocó primero, ¿verdad, jóvenes? Sí, les tocó primero. Les tocó primero entonces. Estamos bien, ¿verdad? Ya básicamente entonces la clase ya terminamos el día viernes con ustedes. ¿Sí? Tenemos clases. Bueno, jóvenes, entonces, antes de entrar ya las aplicaciones, en R, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver una parte teórica. Antes que nada, dice que ustedes ya lo conocen, pero es bien importante que antes que nada manejemos una parte teórica sobre el tema. Sí, Alejandra. Que es que ya le mandé un correo respecto a lo del examen, no sé si lo vio. Es que yo no he revisado correos, solamente, como, bueno, ahorita no, casi no reviso los correos, solamente ¿cómo se llama? Los WhatsApp o cosas así, no he revisado mucho. Es que fíjese que no pude hacer mi examen. Híjole, si no, pero no escribió con las personas que sean encargadas, como le digo, porque yo, Ya, o sea, hablé con el licenciado Omar y él me dijo que era con usted porque como ya me asignaron el curso, pero me lo asignaron hasta después pero de... él dijo que era conmigo, pero él no le indicó, vea, pues con los exámenes, ahí sí no veo yo eso, lo ve el doctor. Sí, el doctor Félix o el licenciado Castañeda. Ah, es que yo le hablé a él porque él me dio su número en eso de los tickets y le dije y me dijo, eso es con su licenciado. No, 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 no. Fíjese que con eso de matricular, yo creo que eso se había mencionado, que era la matrícula, porque yo en eso no puedo hacer nada, yo no puedo matricular. Es el doctor o licenciado Castañeda, los que matriculan, ¿sí? Por eso les dijo con anticipación, ¿verdad? Que verificaran si aparecían matriculados. Entonces, no sé si va a haber algún problema, solamente que mande nuevamente un ticket, ¿verdad? Y pregunte, como le digo,
Yo eso no lo veo, ¿sí? Lo ve nada más el doctor o licenciado Castañeda. Entonces debería de preguntar, como le digo, no, yo sí, yo en eso de matriculaciones no lo veo, ¿verdad, Alejandra? Sí, yo sí no lo veo. Sí lo ve directamente los encargados de educación virtual. Yo no puedo matricular porque no está dentro, o sea, que no está dentro de mis atribuciones porque ellos se encargan de eso. Sí, no sé qué, creo que meten cierta información que yo no desconozco, ¿verdad? Entonces solamente que, como le digo, creo otro ticket y pregunte hoy de una vez. Como le digo, es que yo la verdad que no sabía, ¿verdad? No sé. Y no como un tratar de revisar los correos, todo esto que usted me dijo, porque como no me metió al correo. Entonces sí, yo recomiendo que pregunte. Dígale que no está matriculado y dígale que me mandó un correo, pero ya que yo no lo había visto, comente de verdad, sí, porque a veces no lo ve, ¿verdad? Está bien, gracias. Sí, pero hágalo de una vez ahorita, para mí que lo haga de una vez, sí, como le digo, sí, pero usted se les dijo, ¿verdad? De que revisaron sus matriculaciones, sí, sí, porque yo a usted les mandé, con Andrés creo que les mandé yo la información, ¿verdad? Que ya estaban matriculados. Sí, lo que pasa es que el mío era problema por el pago, porque Ah, no pero fíjese que no había tanto problema, ¿verdad? Porque aunque se iban a solucionar el pago, pues usted tendría que hablar para que la matricularan, ¿verdad? De que no aparecía. Sí, porque como a veces son plataformas independientes, no son iguales. Igual, pero escribe de una vez, porfa, para que a ver qué se puede solucionar. está bien, Sí, gracias. porfa. Bueno, bueno, jóvenes, entonces vamos a ver así rápidamente, ¿verdad? Ahí encienden su cámara mucha porque ya van a ganar uno, dos, tres, solamente cinco van a ganar. No es broma, muchas, es como les digo, solamente por si quedan con 58. Bueno, entonces, jóvenes, Eh, vamos a hacer un poco de teoría. Yo sé que a veces es un poco tedioso, yo ya lo vi, yo ya lo conozco, pero pues muchas veces les voy a hacer una pregunta después de cuando vayamos avanzando, a ver si saben un poco respecto a estos temas. Hablamos en este caso en particular, jóvenes, de la regresión lineal, ¿sí? ¿Qué es lo que se maneja más que todo? Obviamente, no sé si ustedes vieron modelos logarítmicos, ¿verdad? En econometría ahorita, ¿sí? No, licenciado. Bueno, eso también, hay modelos así, pero yo como digo, yo en este caso, pues yo no se los voy a dar mucho porque tampoco me daría tiempo. Bueno, a mí no me da tiempo porque ya tengo nada más 5 días. Bueno, no les puedo ver, no, solamente lo más básico. Vamos a trabajar nada más con la parte de regresión lineal. Bueno, antes que nada vamos a ver de lo que es un modelo económico. Obviamente que es parte de la regresión lineal. Dice que los modelos económicos relacionan variables económicas mediante relaciones causales y suelen representarse matemáticamente mediante ecuaciones. Jóvenes, claramente nosotros pues hemos visto diferentes tipos de modelos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, jóvenes, hablamos por ejemplo, el modelo ISLM, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, estamos hablando matemáticamente de ecuaciones, ¿verdad? De ecuaciones, ¿sí? Que intenta, joder, relacionar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, muy en particular, variables independientes con variables dependientes o con variable dependiente, ¿verdad? Dependiente, ¿sí? Dentro de un modelo. Dice, los modelos económicos describen una relación exacta o determinística, ¿verdad? Bueno, exacta, jóvenes, por ejemplo, puede ser que sea poblacional, ¿sí? Que sea poblacional, el modelo como tal, ¿sí? O determinística que claramente, que no sea exacta, por ejemplo, puede ser muestral, ¿verdad? Necesitamos una muestra, que es como lo que normalmente hacemos los economistas, o los que hacemos cualquier tipo de investigación, no solamente los de economía, se dedican que básicamente a tomar muestras, ¿sí? Obviamente los datos no son totalmente exactos, y claramente en un modelo, joven, lo que nosotros buscamos es acercarnos a la realidad, ¿sí? Obviamente lo más exacto posible, claramente no se puede mucho, pero pues evitamos con los modelos económicos o con los programas, ¿verdad, jóvenes? Que vamos, por ejemplo, ahora que vamos a ver, pues solucionar, ¿verdad, jóvenes? Ese tipo de inconvenientes respecto, por ejemplo, a la hora de modelar. Tenemos los modelos económicos que permiten realizar predicciones teóricas, ¿sí? Entonces, claramente, jóvenes, estamos prediciendo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con una variable dependiente, ¿sí? Ante un cambio en una variable independiente, ¿sí? De aquí a 5 años, de aquí a mañana, por ejemplo, de aquí a pasado, ¿sí?
Predicciones pues son un poquito más a futuro, ¿verdad? Número 1, 2, 3, 4 dice. Para comprobar que estas afirmaciones se cumplan en la realidad se necesita de trabajar con datos económicos, ¿sí? Obviamente hablamos de modelos económicos, ¿verdad, jóvenes? Datos económicos, ustedes saben varios, ¿verdad, jóvenes? Sí, por ejemplo, el consumo de los hogares, ¿sí? Cómo se relaciona, por ejemplo, con su salario mínimo, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, se puede decir un tema, ¿sí? O un datos económicos. Hay varios. Los datos económicos son piezas de información cuantitativa y cualitativa de una realidad concreta. Bueno, entonces, jóvenes, claramente ustedes dentro de sus modelos económicos también pueden trabajar con tipo de variables, ¿verdad? Sea cuantitativas o cualitativas, lo que ustedes deseen. Jóvenes, obviamente ustedes, como digo, para que no se compliquen la vida, ¿verdad? Traemos con variables cuantitativas, ¿sí? Mm, También, también pueden trabajar con variables mixtas, ¿verdad? Con variables mixtas. Pueden trabajar, ¿sí? Ustedes pueden trabajar con variables dummy, ¿verdad, jóvenes? Para básicamente, para que no tengan algún tipo de problema más adelante. Cuando ustedes metan, por ejemplo, una variable que es cuantitativa, cualitativa, perdón. ¿Sí? Pero para mí que trabajen mejor, jóvenes, con lo que son variables meramente, pues, cuantitativas, ¿verdad? Para que no les den tantos errores. Acá tenemos, ¿verdad? Modelo econométrico, que es lo que vamos a ver nosotros también en particular. Para este análisis es necesario emplear técnicas estadísticas que garanticen la rigurosidad de la misma y minimizar los errores a la hora de hacer pronósticos. Eso es lo que vamos a buscar nosotros, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? La minimización de los errores, ¿verdad, jóvenes? A la hora de hacer los pronósticos, ¿sí? Pues básicamente los datos tienen que ser lo más joven, lo más exacto posible, ¿verdad? O sea, jóvenes, que su relación sea lo más cercana posible, ¿verdad? Para minimizar esos errores, ¿verdad? Los modelos econométricos es un modelo estadístico que relaciona dos o más variables. Claramente hablamos de relación simple, pues, múltiple, ¿verdad? Hablamos de más variables que dos. Describe una relación inexacta o estadística, ¿sí? Acá, jóvenes, tenemos relación determinística o estadística, ¿verdad, jóvenes? O sea, es básicamente lo que es la inexacta, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, por ejemplo, ven acá. Estamos viendo, acá tenemos una relación determinística, ¿verdad? Una línea totalmente recta, ¿verdad? Una línea de regresión, ¿verdad? Pero vamos a la estadística, ¿verdad? Hablamos de un diagrama claramente de dispersión, ¿verdad, jóvenes? Sí. Donde estamos relacionando X y Y. Ahora siempre hablamos de relación directa, así por ejemplo, y como básicamente esta X, por ejemplo, que explica a la Y, ¿verdad? A la Y, ¿verdad, jóvenes? A la Y. Entonces, jóvenes, acá, perdón, hablamos básicamente de la determinística, de la exacta, ¿verdad? Vean, que es totalmente, pues vean, es totalmente una línea, ¿verdad? Los datos acaban en la línea. Y hablamos, vean, de la inexacta o estadística, jóvenes. Si se dan cuenta, vean, esta es inexacta y claramente, jóvenes, esa es la que sacamos, por ejemplo, de una estadística inferencial, con muestras, ¿verdad? Con muestras. Como yo he hablado con los alumnos de estadística, o sea, a veces pues uno dice, ¿verdad, jóvenes? Uno desde acá, por ejemplo, dibujando un diagrama de dispersión, pues uno desde ahí se puede dar cuenta el tipo de relación que tienen las variables. Desde aquí se puede dar uno cuenta, ¿verdad, jóvenes? Si las variables básicamente están bien correlacionadas o no, ¿verdad? Porque muchas veces, en teoría, hay variables que claramente pues uno ve y no automáticamente desde acá, ¿verdad, jóvenes? Se puede dar cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, dibujando un diagrama de dispersión, ¿ve? Uno desde acá se puede dar cuenta, ¿verdad? ¿Ve? Por ejemplo, que estas variables, ¿ve? Si yo quiero trabajar estas variables X y tienen ese tipo, jóvenes, de datos que son atípicos, ¿ve? O sea, que son muy atípicos, aunque sean atípicos, ¿ve? Jóvenes, de ahí me puedo dar cuenta que lo que yo estoy intentando, pues, analizar, comprobar, ¿sí? Vean, es muy, muy, muy probable de que esto me va a traer muchos errores más adelante, ¿verdad? Sí, por ejemplo, problemas de heterocedasticidad, ¿sí? O sea, que básicamente no sean homocedásticos los datos, ¿verdad? Los datos, jóvenes, vean, que no sean homocedásticos, vean. O sea, que hay problemas de heterocedasticidad, autocorrelación, entonces yo quiero solucionar y no pueda, ¿verdad? Por más que yo intente, no voy a poder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es bien importante que ustedes los analicen, ¿sí? Los analicen, jóvenes.
Vamos, aquí estamos, como digo, de forma, pues, obviamente bastante general, ¿verdad, jóvenes? Lo que ustedes ya han visto un poco en el semestre, ¿verdad? Entra un poco más en materia, ¿verdad? Lo que ustedes ya vieron, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente. Con la siguiente, pues, lámina. Bueno, acá hablamos del modelo de agresión lineal clásico, ¿sí? Que es lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? Modelo de agresión lineal clásico. El objetivo del análisis de agresión es explicar, vean, es explicar y pronosticar el comportamiento de la variable dependiente a través del comportamiento de la o las variables independientes. Entonces, básicamente, en pocas palabras, ¿verdad? El modelo de agresión lineal clásico, pues es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Sí. Es explicar, ¿verdad? Sí. O básicamente, las variables explicativas, ¿verdad, jóvenes? Que en este caso serían las independientes, ¿cómo explican, ¿verdad? A la variable dependiente, ¿sí? A la variable dependiente. Entonces, jóvenes, si nos damos cuenta, ¿verdad? Hablamos de un pronóstico, vean, pronóstico, ¿sí? De cómo puede cambiar una variable que es endógena cuando hay un cambio, ¿verdad? Una variable exógena, ¿sí? Acá tenemos, vean, tenemos una función de agresión poblacional, FRP, y tenemos una función de agresión muestral. Jóvenes, así superficialmente, viendo la lámina, díganme cuál es la diferencia entre las dos. Superficialmente vean la lámina y me indican cuál es la diferencia entre las dos. Yo siento que la función de regresión muestral es una como esperada en el futuro. Sí, pero dígame cuál es la diferencia. Haga de cuenta que usted se mete a un texto y ve las dos ecuaciones. Dígame usted que va a ser la diferencia superficial, nada más superficial, sin ir tan lejos. La simbología, licenciado. Por ejemplo, ¿qué? Es que no sé cómo se llama lo que tienen digamos, las variables Sombrerito. encima de las letras. Exacto, ese gorrito, vea, esa es la única diferencia, ¿verdad, jóvenes? Hagan de cuenta que uno expone, a veces es mínimo, ¿verdad? Así, por ejemplo, lo que explicaba yo respecto a lo que son las muestras, ¿verdad? Les prometo que algunos no sabían que básicamente, hablando de muestras, por ejemplo, o hablando, por ejemplo, de simbologías, que cuando ustedes miraban, por ejemplo, letras griegas, perdón, parámetros, ¿sí? Eran poblacionales. Y cuando miraban letras, pues básicamente eran muestrales. Por ejemplo, X, básicamente la muestra, ¿verdad? De la muestra, ¿sí? La media de la muestra. Y un sigma, pues básicamente, ¿qué? Era la media poblacional, ¿sí? Entonces son cosas que a veces se nos pueden ir, ¿verdad, jóvenes? Se nos pueden ir, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, como les digo, esas son cosas que a veces pueden sonar a veces, pues, perdón, joder, la media poblacional es muy, ¿verdad? Perdón, mucha. Entonces, son cosas de que se nos pueden ir, se nos pueden olvidar, jóvenes, y a veces es pregunta, y a veces en un trabajo, por ejemplo, un examen se expone, se les va. Eso es simplemente nada más este gorrito, este sombrerito, ¿verdad? Que tiene. Vean claramente, ¿verdad, jóvenes? Acá tengo lo que es este G sub I, jóvenes, claramente la variable dependiente, ¿sí? O jóvenes, ya en un modelo, ¿qué sería? La variable endógena, la variable endógena dentro del modelo. Acá tenemos beta sub 0, pues claramente sería, pues lo que es el intercepto, ¿verdad, jóvenes? Es el intercepto, ¿sí? Obviamente en el eje Y, es el intercepto, ¿sí? Y acá tenemos lo que es beta sub 1, pues sería un parámetro, jóvenes, un parámetro, ¿sí? De la agresión. Obviamente en este caso el parámetro sería la pendiente, ¿sí? Sería la pendiente. Y acá tengo x sub 1 que sería, ¿qué? La variable independiente, o en otras palabras, la variable exógena, o la variable, ¿qué? Explicativa. Entonces, porfa, ahí, ¿se acuerdan de esto? Porque a veces, tal vez uno se hace bolas, porque a veces viene el docente y dice variable exógena. Luego que variable explicativa, luego que variable independiente, pero al fin y al cabo que es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Entonces claramente la variable explicativa básicamente
me explica, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué sucede con esta variable, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que sucede acá. Entonces, ven, si se da cuenta, muchachos, es una línea recta, ¿verdad? ¿Sí? En forma muy simple, ¿verdad? Obviamente en una, pues, ya en una múltiple, pues ya tengo más variables acá. Y jóvenes, el objetivo es encontrar una contraparte empírica usando la muestra de datos, ¿verdad? Que sería esto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos investigaciones, pues claramente nosotros nos intentamos, ¿verdad? Siempre acercarnos a la realidad, pero usamos muestras, ¿verdad? Que al fin y al cabo tiene más simbología, ¿verdad? Solamente que en este caso con el sombrerito, dirían ustedes, ya subí, pues básicamente el sombrerito acá, que es un estimador, ¿verdad, joven? Es un estimado, ¿verdad? Mucha de esto que está acá, de la parte de la población, ¿sí? Luego tengo pues beta sub 0 y beta sub 1, pues beta sub 1, su corrito, vean. Son estimadores, ¿verdad? De los parámetros poblacionales, ¿verdad? O sea, son estimados, ¿verdad? Sí, claramente, ¿verdad? Esto que está acá, ese es estimado, ¿verdad? Mucha de esto que tengo yo aquí. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Acá dentro, jóvenes, porfa, dentro del modelo, ¿verdad? Que vamos a trabajar, tenemos supuestos, vean. Tenemos supuestos, jóvenes. Primer supuesto número 1, vean, que la relación, ¿verdad? Entre X e Y es una agresión, vean. Sí, en este caso, ¿qué? Poblacional, lineal en parámetros, jóvenes. Es el supuesto número 1, ¿verdad? Vean. La relación entre X e Y es una agresión, ¿verdad, jóvenes? Una agresión que claramente yo quiero ver que sea de una función de agresión poblacional. Obviamente lineal en parámetros, jóvenes. O sea, jóvenes, ¿a qué me refiero con esto? Que claramente acá, vean, yo no tengo, vean, un beta, por ejemplo, vean, lo que es un x elevado al cuadrado, ¿sí? Un beta elevado al cuadrado, jóvenes, vean, yo no tengo variables, ¿sí? Las cuales claramente estén afectadas, vean, por ejemplo, un logaritmo, por ejemplo, también que bueno, aunque el logaritmo también puedo linearizar, ¿verdad? Pero por ejemplo, que esté elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Por simple hecho, ¿verdad? Bueno. Y acá, jóvenes, si vemos la especificación de nuestro modelo, ¿verdad? Ya expliqué esta, que básicamente es la variable dependiente, el intercepto, la pendiente, ¿sí? Lo que es la variable independiente. Y, jóvenes, en este caso, ¿verdad? U sub i sería, jóvenes, el error. O en este caso, una variable estocástica dentro del modelo o dentro de nuestro modelo. Una variable estocástica, ¿sí? Que claramente muchas veces la agregamos, ¿verdad? Porque claramente ustedes saben de que, como les digo, si trabajamos dentro de una muestra, pues claramente siempre existe un grado de error, ¿verdad? Entonces le colocamos esta variable estocástica o lo que es el error. En este caso sería poblacional, ¿verdad? Se dan cuenta, todo eso es poblacional. Ahora, jóvenes, la esperancia, el supuesto número 2 sería la esperanza condicional de, vean, lo que está acá, vean, la esperanza condicional, vean, del error dado, vean, x sub i es igual a 0, vean, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, jóvenes, lo que yo quiero, ¿verdad, jóvenes? Es aproximar, ¿verdad, jóvenes? Estos errores, ¿sí? Vean. Y, jóvenes, claramente la variable independiente, vean, o sea, que se acerquen, ¿verdad? O claramente que sean iguales que 0, vean acá. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, tengo x sub i, vean, y tengo una distancia, vean acá, una distancia. Y yo lo que quiero, jóvenes, es claramente, ¿verdad, jóvenes? Que esta distancia que está entre esto, por ejemplo, esto, jóvenes, vean, sea igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que yo deseo, eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Para que mi modelo quede exacto, ¿verdad? Quede lo más exacto posible, ¿verdad? Eso es lo que yo deseo, ¿sí? Y eso es lo que me está indicando el supuesto número 2. A ver, primero, claramente, bueno, yo quiero, jóvenes, que mis datos sean lineales, ¿verdad? ¿Sí? Sean lineales en parámetros, ¿verdad? En parámetros, perdón. Por ejemplo, en parámetros, ¿verdad? Sean lineales en parámetros, ¿verdad? Que no tengan, por ejemplo, ningún exponente, ¿sí? Y segundo, claramente, jóvenes, que yo quiero que mis errores, ¿verdad? Jóvenes, que mis errores, dado, ¿verdad? Dado, pues básicamente lo que es mis observaciones, ¿vean?
estos sean iguales que 0, vean. O sea, que lleguen a este punto, o que converjan a este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente aquí tengo, vean, lo que es eh, la agresión poblacional, ¿verdad, jóvenes? La agresión poblacional. Bueno, ahora, jóvenes, tenemos acá los supuestos, otro supuesto, ¿verdad? Dentro del mismo pues, modelo de agresión lineal pues, clásico. Tenemos el supuesto número 3. Las perturbaciones son esféricas, ¿sí? O sea, jóvenes, que la variación, ¿verdad, jóvenes? De los errores, dado, ¿verdad, jóvenes? Dado lo que es x sub i, o sea, la variable independiente, va a ser igual, ¿vean? A lo que es la variabilidad. Y jóvenes, aquí hablamos de lo que es la homoscedasticidad, ¿sí? Homoscedasticidad. Jóvenes, si ustedes saben lo que es, bueno, sí saben lo que sí tienen que saber que es homoscedástico dentro de un modelo. Claramente, ustedes no son un modelo, eso tienen que ustedes. O alguien que me acuerde, alguien que se acuerde, jóvenes. Bueno, vean pues. Acá lo que me está indicando, ¿verdad, jóvenes? En pocas palabras, lo siguiente, ¿sí? Es que vean mucho. Acá claramente tengo yo observaciones, ¿ven? Acá tengo una serie de observaciones, vean. Son la observación 5, la observación 10 y la observación 15. Bueno, haciendo la salvedad de que en el eje X pues tengo la educación y en el eje Y pues tengo la densidad, ¿sí? Bueno, en el eje Y, pero tengo las remuneraciones, ¿verdad, jóvenes? Tengo las remuneraciones, ¿sí? Acá tengo las remuneraciones. Bueno, entonces, jóvenes, si se dan cuenta, acá tengo una serie de observaciones, ¿sí? Y claramente, jóvenes, acá se dan cuenta, me aparece, vean, una curva normal, vean, una curva normal, ¿sí? Entonces, a la hora que yo verifico la parte de homoscedasticidad, jóvenes, es que las variabilidades, jóvenes, es que las variabilidades, vean, eso que estoy aquí marcando, señalando, ¿sí? Sean idénticas en todas las observaciones, vean, sean idénticas en todas las observaciones, jóvenes, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Vean, aquí, jóvenes, claramente, ¿sí? Es como ver esto, vean. Aquí está en 3D, mucha, ¿sí? Es como ver esto, vean. Bueno, aquí lo voy a poner sin 3D, dirían ustedes, ¿vean? Por ejemplo, acá tengo una línea recta, mucha, ¿sí? Y yo quiero, por ejemplo, acá tengo la observación 1, vean. Acá tengo la observación 2 y acá tengo la observación 2, vean. Bueno, lo voy a intentar hacer en 2D, dirían ustedes. Bueno, acá ustedes, jóvenes, tienen la parte claramente de la agresión poblacional, ¿verdad? Esta es la poblacional, jóvenes, ¿sí? La agresión poblacional, ¿verdad? Acá tienen ustedes Y y acá tienen ustedes X. Tienen que ser muy parecidas, ¿verdad? Acá, por ejemplo. Las distancias, ¿ven acá? Tienen que ser idénticas, ¿verdad? Bueno, todo lo que me dice acá, ¿verdad, jóvenes? Es claramente, vean. Sí, claramente acá. Acá tengo la agresión poblacional, ¿verdad, jóvenes? Y acá tengo los datos observados, ¿sí? En todo lo que se desea, ¿verdad, jóvenes? Cuando yo, como sea, que se cumpla la homoscedasticidad, jóvenes, es que las distancias, ¿verdad? Vean, entre las observaciones que son básicamente, coloquémosle con rojo, vean, las distancias, ¿verdad, jóvenes? De las observaciones, obviamente, obviamente de aquí para acá, vean, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá, de acá para acá, sean idénticas, ¿verdad? Las distancias sean idénticas, ¿verdad? Sean idénticas las distancias, ¿sí?
Eso es lo que yo busco acá, en variabilidad, jóvenes, ¿sí? Que sean constantes, jóvenes, en variabilidad, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Vean, aquí se dan cuenta, aquí tengo pues curvas de normales, ¿verdad? Pero vean, se dan cuenta, tienen las mismas distancias. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy buscando, jóvenes. Y eso es lo que claramente acá lo puedo ver en 2D, ¿verdad? ¿Ve? Sin hacer, pues, básicamente esas curvitas, ¿sí? Y eso es lo que yo deseo, ¿verdad, jóvenes? Verificar, jóvenes, ¿sí? Que exista la parte de homoscedasticidad. O jóvenes, en pocas palabras, yo puedo verificar si son si hay heterocedasticidad. O sea, jóvenes, cuando me refiero a heterocedasticidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a todo lo contrario, a homoscedasticidad. O sea, de que si yo vengo y meto en el programa, por ejemplo, que haya heterocedasticidad, es que básicamente es que voy a verificar, ¿sí? Que hay un problema. Es decir, jóvenes, que las observaciones, ¿sí? No tienen la misma variabilidad, son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Entonces, jóvenes, si tienen problemas de heterocedasticidad, claramente hay que solucionarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que mis datos sean, ¿qué? Homocedásticos, o sea, jóvenes, que sean, ¿qué? En variabilidad sean exactamente iguales, ¿verdad? Sean exactamente iguales, ¿sí? En variabilidad, las observaciones. Si yo encuentro que tengo otra heterocedasticidad, jóvenes, desde ahí ya sé que básicamente hay problemas con mis datos. Bueno, y jóvenes, tenemos la parte, vean, la parte de autocorrelación. Bueno, eso lo va a ver más adelante. La parte de autocorrelación, que es otro problema, jóvenes, que se puede ir dando dentro de nuestro modelo. Obviamente, jóvenes, que vamos a ir viendo por qué se da también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con el supuesto número 4. Dice, jóvenes, los errores siguen una distribución normal. Los jóvenes, lo que vimos, pues lo que hemos visto, ¿verdad, jóvenes? Que sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Considerando el supuesto 2 y 3, este supuesto dice que cada error, vean, cada error es independiente e idénticamente distribuido de los demás errores, como una normal, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hablamos de que este error, vean, este error claramente mucho es independiente, ¿sí? Es independiente de las demás variables, el error, ¿verdad? Claramente va a ser independiente. Y jóvenes, lo que me está indicando también es que este error llega a la normalidad, vean, llega a la normalidad o sigue una normalidad, vean. Donde, jóvenes, claramente tengo que la media es igual a 0, ¿verdad? Y con una varianza, vean. Eso es lo que me está diciendo en pocas palabras, pues el supuesto número 4, ¿verdad, jóvenes? Que el error, jóvenes, claramente que sigue una distribución normal, vean. Acá, esto es lo que está acá, esto es lo que me está indicando, igual que lo que vimos en prueba de hipótesis, vean la parte de normalidad. Vean la parte de normalidad. Eso es lo que me está indicando. Esto que está acá. Bueno, ya, jóvenes, se dan cuenta, eso es lo que tenemos que ir verificando a la hora que ya empecemos a trabajar de forma bastante directa, ya con el modelo que vamos a hacer el día de mañana, ya creo que vamos a entrar directamente a la parte de aplicación en R, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo y como les digo, si ya tienen sus base de datos, pues ya ustedes pueden ir probando, ¿verdad? Ya pueden ir probando qué es lo que pueden ir haciendo, ¿sí? Bueno, ahora, jóvenes, vamos con algo bien importante, ¿sí? Jóvenes, claramente, ¿verdad? Claramente, pues, como hablábamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que utilizar, pues, estimaciones dentro de la parte de agresión lineal. Para ello, pues, vamos a hablar, usted ya lo conoce bastante bien, para estimar, para pronosticar. Vamos a hablar básicamente de que los mínimos, de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, que ustedes ya están bastante familiarizados con ellos, ¿verdad? En esta parte, con los mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, jóvenes, acá tengo una gráfica, ¿sí? Una gráfica que me da mucha información. Bueno, voy a ver si la puedo hacer un poco más grande. Bueno, para que ustedes vean un poquito, tal vez un poquito diferente.
Bueno, jóvenes, veamos. La línea roja que ustedes ven acá en esta gráfica es claramente, jóvenes, es claramente lo que es la regresión pues, lineal, en este caso, pues muestral, ¿verdad? Y la línea azul, pues sería en este caso la regresión pues poblacional. Bueno, entonces, jóvenes, díganme ustedes cuál es la diferencia entre error y residuo entre un modelo. ¿Cuál es la diferencia entre error y residuo? Bueno, ambas son estocásticas, son variables estocásticas, pero ¿cuál es la diferencia una con otra, jóvenes? Lick, tal vez podría ser que el error lo podemos corregir en un determinado momento y el residuo pues ya no lo usamos. Bueno, puede ser, ¿verdad? Pero bueno, pero más que todo acá, ya de una forma tal vez ya en particular, hablando de este tipo de modelos que estamos viendo. No sé si alguien da mucha. Bueno, ¿alguien sabe, jóvenes? Sin pena. Bueno, Sí, se podría decir que el residuo es como uno de los valores observados sí, y el error es la perturbación. Algo así. bueno, puede ser. Bueno, vean pues, jóvenes. Bueno, como digo, ambas son valores que son estocásticas, un valor que yo le puedo asignar, ¿verdad? Como digo, diferencias, viceversa, ¿verdad? Obviamente. Claramente hablamos, jóvenes, de que dentro de nuestro modelo, pues existen errores, ¿verdad? Existen errores, ¿sí? Dentro de nuestro modelo. Y pues claramente también residuos. Entonces nos damos cuenta, tenemos pues, por ejemplo, U sub 1 y E sub 1, ¿verdad, jóvenes? Si se dan cuenta, aquí me está identificando, vean, por ejemplo, una distancia, ¿sí? Una distancia, vean. Tengo, vean, una distancia, vean, por ejemplo, de mu sub 1, vean, de U sub 1, perdón, de U sub 1, vean, que es la distancia de esta cantidad, ¿verdad? O de este dato observado, vean, hacia la línea, jóvenes, de la agresión poblacional, vean. Y acá tengo, vean, el dato observado con una distancia, vean, pero ¿hacia qué curva o hacia qué línea en este caso, verdad? Hacia la línea de agresión muestral. Entonces, en pocas palabras, si ustedes se dan cuenta, este sería el error, vean, el error joven, se va a dar cuando es poblacional, ¿sí? Que sería U sub 1. Si ustedes se dieron cuenta y fueron bastante observadores, vean, por ejemplo, acá, vamos a ver acá, vean, acá habría que tener un error, vean, y ese es poblacional, ¿sí? Y ahora veamos acá, este es sub 1, vean que me está indicando la distancia, vean, de la cantidad del dato observado, vean, respecto, vean, a lo que es la línea de agresión muestral. Entonces, este de acá sería un residuo, vean, este de acá sería residuo, ¿sí? Pocas palabras, mucha, U sub 1 sería pues, un error, porque hablamos de parte poblacional, y este E sub 1 sería pues un residuo. En este caso hablamos de lo que es la muestra, ¿verdad? La muestra, ¿verdad? Entonces se dan cuenta aquí, pues claramente acá está la parte de definición, ¿verdad, jóvenes? La parte de definición, vean. Entonces,
Eso es en pocas palabras, mucha acá lo que me está indicando. Entonces, jóvenes, los residuos, los errores, ¿verdad? Son distancias, ¿verdad, jóvenes, de los datos observados respecto a la línea de agresión correspondiente. Entonces, acá tenemos, eso es bien importante. A veces, como les digo, se nos puede olvidar, pero pues considero que es necesario, pues, retroalimentar, ¿verdad? Cosas que ya sabemos. Bueno. Ahora, jóvenes, vamos a pregunto, ¿hasta acá estamos claros? Sí, licenciado. Ah, joven, otra cosa, ¿verdad? Ahí se acuerdan bueno, me explico cómo fue después, ya terminó esto. Bueno, ahora vamos a ver ya después de esto vamos con la parte de aplicación. Bueno, ya en el programa. Acá tenemos la estimación, vean, por mínimos cuadrados ordinarios. Busca trazar una recta que minimice las distancias de las observaciones a la recta. Es decir, que los residuos en conjunto sean lo más pequeño posible. Todo lo que queremos acá, ¿verdad? Como es claramente con este método de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, es que es reducir, ¿verdad? Es reducir, ¿sí? Esos errores, ¿sí? Lo queremos acá, jóvenes. O esos residuos, ¿verdad? En este caso, cuando nos demuestra, lo queremos reducir, jóvenes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, vean, tenemos una especificación, ¿sí? Una especificación, ¿verdad? En particular, que claramente me está diciendo, ¿verdad? Que es una sumatoria, viceversa, ¿verdad? Pero vemos acá, jóvenes. En general, lo que me quiere decir acá, pues vean, que los residuos, jóvenes, los errores, pues básicamente yo les voy a elevar al cuadrado, ¿sí? O sea, esas distancias, vean, ustedes ven acá. Cuando son distancias pequeñas, pues no hay problema, jóvenes, ¿sí? Pero cuando hablamos de distancias que están muy grandes y los le damos al cuadrado, pues básicamente ahí ocurren problemas bastante pues, complejos dentro del modelo. Vean, y eso es lo que yo voy a hacer acá, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo acá. Lo que yo deseo hacer acá dentro del modelo, ¿verdad? Con la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer acá. Obviamente, nosotros en este caso, como les digo, vamos a hacer en el programa. Si alguien lo quiere hacer con tablita, lo puede hacer, pero creo que le llevaría pues, mucho tiempo. Entonces, mejor que se ponga atención en la clase y la parte de las aplicaciones en R, ya no hay tanto problema. Dice, el método consiste en escoger los valores, ¿verdad, jóvenes? De lo que es el intercepto y lo que es claramente el parámetro, jóvenes, de agresión de beta sub 1. Tal que se minimice, jóvenes. Básicamente el error, ¿verdad? El error que se minimice, ¿sí? Entonces la solución para ambos parámetros es la siguiente. Bueno, acá creo que esto creo que ustedes lo hicimos en tablita, jóvenes. Algunos posiblemente lo hicieron en Excel, ¿verdad? Esas fórmulas, ¿sí? Acá pues básicamente, ¿qué es encontrar, verdad, mucha? Lo que es beta sub 1 y beta sub 0. O sea, jóvenes, encontrar el valor de esa pendiente o ese parámetro. Y pues en este caso encontrar también el intercepto, jóvenes, el intercepto. ¿Sí? Les voy a preguntar algo, mucha. Vamos a ver si alguien da. Jóvenes, dentro de esta, pues, dentro de esta gráfica que tengo yo acá, digan ustedes cuál es el intercepto. ¿O dónde lo puedo localizar el intercepto? Donde inicia la línea, Lick. Exacto lo que dice Osvaldo, ¿verdad? Mucha? Es donde dice la línea, en pocas palabras, aquí, ¿verdad? Vean, este es el intercepto, jóvenes. Aquí algunos se olvidan. Una pregunta, puede ser que se les olvide, jóvenes, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado. Claramente aquí tengo la pendiente. ¿Cuánto cambia, verdad, jóvenes? Por ejemplo, Y cuando hay un cambio en X, ¿verdad? Sí, la pendiente. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, jóvenes. Obviamente vamos a ver las aplicaciones en R, ¿verdad? No me voy a meter tanto en otras cuestiones más profundas de esta parte. Vamos a ver en R, jóvenes, y ya ustedes van a empezar viendo cómo se puede ir aplicando, cómo pueden solucionar ciertos pues, problemas. Si en dado caso, jóvenes, no pueden solucionar algún problema, es porque en verdad esa variable ustedes la tienen que sacar dentro del modelo. A veces
a veces pueden poner ustedes tercos, ¿verdad? No, yo la quiero tener ahí, y jóvenes, pero no pueden solucionar el problema. Y como les digo, tal vez en cierto momento ustedes hicieron pues el modelo econométrico con el licenciado Guinea, pero posiblemente el modelo tenía problemas. Entonces, tal vez el licenciado, a lo que ustedes lo mandaron, detectó los problemas que tenía el modelo, pero ustedes creían de que estaba bien, y ahí pues no se puede hacer nada. Entonces vamos a ver eso, jóvenes. De aparte de las aplicaciones, de la carga de bases de datos, les voy a explicar otra forma de cómo cargar datos, ¿sí? Jóvenes, lo ideal es que ustedes usen una base de datos de Excel, ¿verdad? Bueno, si tienen una base de datos pues, diferente, jóvenes, les puedo explicar ciertas bases de datos, cómo se pueden ir pues calculando, ¿verdad? Pero cómo se pueden ir pues descargando, jóvenes, o cargando en este caso, perdón, en lo que es R, ¿sí? Por ejemplo, SSV, jóvenes, por ejemplo, también la parte de data, también la parte de texto, se puede ir cargando, ¿verdad? Pero obviamente tienen que tener esta estructura, ¿verdad? Para que ustedes la vayan haciendo. Pero pues, en particular, sería mejor que ustedes cargar una base de datos que sería tipo Excel, ¿verdad? Tipo Excel, ¿sí? Tipo Excel para que no les sea mayor problema. Y ya pues, ya ahí estudiando las variables. Entonces, jóvenes, yo mediante Andrés, ¿verdad, jóvenes? Les voy a mandar qué es lo que necesito para el trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, les pido la parte, un título de su trabajo, jóvenes, ¿sí? Les pido, por ejemplo, una introducción pequeña, tampoco hacen, ¿sí? La problemática del tema elegido, el objetivo de estudio, ¿verdad, jóvenes? Voy a presentar nada más para que lo vean, porque a veces es que me pasó muchas veces que andaban preguntando, me estaban preguntando cómo, que por qué no les abría R, ¿verdad? El día del examen. Entonces, había problema ahí, ya había un problema ahí ya bastante grueso, pues que ya no pudo resolver mucho porque ya era tarde, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, en el trabajo, pues claramente acá, bueno, entonces, vean, cada estudiante deberá seleccionar un tema relacionado a lo visto en el curso, ¿verdad, jóvenes? El tema libre de elección, ustedes ya deciden, eso no me corresponde a mí, porque no quiero es que es un tema que no le entiendo, que no me gusta. Ya, dice, consultar una base de datos y elaborar un ejercicio estadístico sobre esto. A continuación se describen los criterios básicos de la presentación. Bueno, tenemos el título. Título, jóvenes, ustedes sabrán qué título le van a poner, cuál es por ejemplo, cuál es la relación que se da entre por ejemplo, la relación entre consumo, ¿verdad, jóvenes? Y PIB de 2000 a 2022. La problemática, jóvenes, ustedes son una problemática. Ustedes vienen, bueno, debido a que Guatemala, pues el consumo, por ejemplo, de tal cosa, ¿verdad? ¿Sí? Una problemática, le pueden hacer, por ejemplo, de una página o de media página, pero que sea consistente, que sea concisa, ¿verdad? Y pueden colocar, por ejemplo, una pregunta, ¿verdad? Que es bien importante. Por ejemplo, una pregunta que ustedes pueden colocar respecto a la problemática es, ¿sí? ¿Cuál es la relación que se da, por ejemplo, entre consumo y Producto Interno Bruto entre el año 2000 a 2022? Esa es una pregunta de investigación, jóvenes, que ustedes pueden colocar en la problemática, ¿sí? Como les digo, en la parte de la problemática ustedes pueden escribir lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Como les digo, pero obviamente que tenga lógica, como les digo. El consumo en Guatemala, por ejemplo, se ha reducido debido al incremento en los precios, tal, y esto lo que provoca, por ejemplo, es que el Producto Interno Bruto se va disminuyendo en el año tal. Investiguen, ¿verdad, jóvenes? Incluso pueden colocar pies de página, en este caso con normas AP. ¿Sí? Luego de jóvenes, objetivo del estudio, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Obviamente aquí tengo la problemática del tema elegido. Objetivo del estudio, objeto de estudio. Ustedes quieren, por ejemplo, determinar, ¿verdad? Determinar, ¿sí? Determinar la relación que se da entre consumo y Producto Interno Bruto del año 2000 al año 2022. Es un objeto de estudio, ¿sí? Es lo que ustedes quieren determinar, ¿sí? Y, jóvenes, tenemos la parte de la metodología. Descripción de los datos y variables. Acá una tabla de resumen, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes hablan, por ejemplo, de... pueden colocar, ¿verdad, jóvenes? Una agresión, ¿verdad? Sí.
La parte metodológica. Ustedes van a usar, por ejemplo, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. O por ejemplo, ¿verdad? En este caso, ¿qué? El que acabamos de ver, jóvenes. Claramente, como nosotros guiamos, ustedes van a colocar, por ejemplo, en la parte metodológica, ustedes lo que van a colocar, y yo creo que eso vamos a usar todos, ¿verdad? Lo que es el modelo de regresión lineal clásico. Esa es la parte metodológica, ¿sí? Ustedes lo colocan y colocan, por ejemplo, y va a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1 y x sub 1, ¿sí? Más, por ejemplo, un error. Ustedes colocan ¿dónde? Y sub i, ¿qué es? Por ejemplo, es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Beta sub 0, ¿qué es? Es el intercepto, ¿verdad, jóvenes? B sub 1, ¿qué es la pendiente? Es la variación que se da, ¿verdad? Por ejemplo. X sub i, ¿qué es? Por ejemplo, ustedes van a colocar que es, por ejemplo, el consumo, ¿sí? Por ejemplo, E sub i, por ejemplo, es el residuo. Ustedes van especificando dentro de la parte metodológica, jóvenes, ¿sí? Se usa este modelo porque viceversa, ¿verdad? Me permite pronosticar, ¿verdad? Bueno, la elección del modelo estadístico, pues ya les salió un poco de esto, ya ustedes están haciendo. Discusión de resultados. Ahí lo que damos con ustedes, obviamente, ¿verdad, jóvenes? Describa e interprete los resultados en función al objetivo, ¿verdad? Y la problemática planteada. Puede usar gráficos y cuadros para mostrar los resultados. Eso es importante, jóvenes. Entonces, como les digo, si ustedes colocaron, ¿verdad? La pregunta, ¿cuál es la relación que se da, ¿verdad, jóvenes? Entre, por ejemplo, consumo y Producto Interno Bruto. Es un problema que ustedes colocaron, ¿verdad? En la parte de objeto de determinar cuál es la relación, ¿verdad, jóvenes? Entre consumo y PIB. Y obviamente ya con el resultado, ¿verdad? Se ha determinado que básicamente la relación que existe entre ellos es directa, por ejemplo, debido a esto y lo otro, ¿verdad? Sí. 2.5.2. Análisis de contrastación de hipótesis mediante comparación de medias con técnicas paramétricas y no paramétricas. Bueno, en este caso, jóvenes, con ustedes eran paramétricas nada más, ¿sí? Paramétricas. Entonces, jóvenes, por ejemplo, en hipótesis, obviamente no van a ser tan así como las vimos en el examen, ¿verdad? Y obviamente, pues, por ejemplo, en los ejercicios que hicimos en clase. Si no, jóvenes, por ejemplo, ustedes pueden colocar una hipótesis nula y en este caso una alterna, porque la alterna es la que manda, ¿verdad? Por ejemplo, una hipótesis alternativa, ¿cuál sería, jóvenes? Por ejemplo, la relación entre consumo y PIB es directa. Eso es lo que ustedes quieren comprobar. ¿Y la nula cuál sería, mucha? La inversa, ¿verdad? La relación entre PIB y consumo no es directa. ¿Me entienden, verdad, jóvenes? ¿Sí? Ustedes la hipótesis alterna que quieren confirmar, ¿verdad, mucha? Y la nula, básicamente, lo que ustedes quieren denegar. Entonces, ustedes cuando hagan la investigación, bueno, hipótesis alterna, ¿cuál va a ser? Va a ser esta, va a ser la afirmación, ¿verdad? Que en realidad sí hay relación entre consumo y PIB, ¿verdad? Y la nula es lo contrario, ¿verdad? Que no hay relación. Eso es lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, como les digo así, hablando de grandes rasgos. Dice, análisis post-estimación, diagnóstico de los supuestos del modelo de regresión lineal o evaluación del nivel de predictibilidad de un modelo binario. Bueno, en este caso, solo va a ser esto. Ustedes, vamos a hacer esto. Lo voy a quitar porque si no... Regresión lineal, porque nada vamos a hacer lineal, no es más tiempo del otro. Esto. Si no, fíjese que yo no puedo hacer. Conclusión, jóvenes, descripción breve del objetivo y principales resultados, ¿verdad? Bueno, si hicieron esto, pues claramente, jóvenes, esto va a ser más sencillo. 2.6. Indicaciones generales, la forma deberá guiarse según norma APA, jóvenes, para que lo hagan bien, ¿verdad? Se deberá usar el software RStudio, ¿verdad? La presentación de documento final puede ser un archivo Word PDF. La fecha de entrega mucha va a ser el día del examen, ¿verdad? Ya les dije cuándo va a ser, ¿sí? El día 26. Y debes juntar el script programado con la sintaxis respectiva, además de la base de datos. Es obligatorio. O sea, jóvenes, la sintaxis es lo que ustedes están programando, ¿verdad? Básicamente dentro del script, ¿verdad? Porque no me van a poner un script con nada, ¿verdad? Obviamente, tiene que ir con toda la sintaxis, o sea, todo lo que ustedes programaron. Y tenemos acá
la estructura sugerida en este documento referencial. El alumno puede agregar secciones si lo conviene, si lo conviene o no, ¿verdad, jóvenes? Y eso sería lo que lleva el trabajo, jóvenes. Como les digo, puede valer 50% o hasta 100%, así como venía en el examen final, mucha. En el examen final venía básicamente, el examen final ya tenían hechos examen, muchas, solamente era que lo subieran. Aquí también va a ser lo mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sería solamente eso, jóvenes. Si tienen alguna duda, pues yo les voy a mandar esto. Puntuación, pues, vamos a ver, jóvenes, cómo les va. Va a ser, por ejemplo, no sé, tal vez el 50%, 80, 90, no sé. Pero háganlo, por favor. No quiero que me digan, fíjese que no lo hice. Porque a veces me escriben entonces hay cosas que a veces se me salen de las manos. Yo no puedo hacer algunas cosas porque sí me llaman la atención a veces. Entonces, por favor, háganlo y entréguenlo. Sí, Juan, Disculpe, licenciado, fecha de entrega. el día del examen. Va. O sea, básicamente va a ser obviamente en el horario del examen, ¿verdad? En la misma hora. Haga de cuenta que si el examen es de 6 a 8, a esa hora usted tiene que subir el documento, ¿sí? A esta hora. No lo va a subir hasta la medianoche porque no es Navidad, ¿verdad? No es noche, bueno. Entonces, porfa, lo suben a la hora que es el examen, si no es como que no lo hubieran hecho. Bueno, Juan, entonces la vamos a dejar aquí al día de hoy. Y ya mañana considero que ya entramos directamente a la parte del modelo, ¿sí? Ya para que ustedes lo vayan viendo y usted lo vamos haciendo. Y carga de bases de datos. Como les digo, preferible, jóvenes, que mejor lo hagan en Excel. Porfa, la base de datos la tienen en Excel. Va a ser mucho más sencillo. Bueno, entonces, jóvenes, pasen una feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas Nos vemos. noches.